Saludos cordiales, muy buenas noches. Este es el programa Hora 25. La Corte Constitucional ha dado paso al trámite para calificar o no las preguntas que fueron presentadas por el presidente de la República, Lenín Moreno, para la consulta popular. Las paradojas que ofrece el comportamiento político hace que hoy la Corte Constitucional deba pronunciarse por la revisión de algunas de las enmiendas a la Constitución que fueron aprobadas por ese organismo en el año 2015. Moreno envió 7 preguntas. El camino para el pronunciamiento ciudadano ha empezado entonces a desbrozarse. Para elaborar este cuestionario, el jefe de Estado convocó a los ciudadanos, a las organizaciones sociales y políticas para que presenten, para que sugieran las preguntas. Finalmente llegaron 2.739 iniciativas. Los temas que presentan o que se han sugerido son aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con la supresión de por vida de los derechos políticos de los servidores públicos responsables de corrupción. Se menciona también el cese inmediato de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, la eliminación de la ley de plusvalía. Hay también asuntos ambientales y, claro, la reelección indefinida. Hay otro aspecto que es la última de las preguntas, la no prescripción de los delitos sexuales contra niños. Natalie, buenas noches. ¿Quiénes son los invitados de Hora 25 para la presente emisión? Gracias, Andrés. Buenas noches a ti y a todos nuestros amigos televidentes. Esta noche nos acompaña en el panel de Hora 25 Luis Fernando Torres, exalcalde de Ambato, actual asambleísta por el Partido Social Cristiano. Virgilio Hernández, exasambleísta por Alianza País, exconsejero presidencial de Hábitat. Rafael Ollarte, profesor universitario y abogado especialista en Derecho Constitucional. Y Manuela Gallegos, exsecretaria de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana. Fue una de las fundadoras de Alianza País. Para la realización de este programa hemos escogido entonces panelistas que tengan distintas miradas, distintas visiones y que, claro, puedan con sus intervenciones darnos ciertas luces respecto a lo que ocurre con la consulta popular. Hago esta precisión en atención a que también intentamos obtener la participación de representantes del gobierno. Se cursaron invitaciones a los ministros que están alrededor del tema, a asambleístas que están cercanos al gobierno de Lenín Moreno, y lamentablemente para este programa no tenemos la participación de ninguno de los invitados que, como digo, están cercanos o están vinculados al gobierno de Lenín Moreno. Dejamos constancia de este señalamiento en atención a que fue nuestro afán tener la presencia de alguno de ellos. Vamos a empezar entonces. Doctor Ollarte, quisiera darle la palabra. Usted escuchó algo de la introducción en el sentido de que ahora a la Corte le corresponde analizar algo que ya en un momento dado se pronunció. ¿Esto podría provocar que la Corte deseche finalmente las preguntas de Lenín Moreno? Buenas noches. Buenas noches, don Andrés. Qué placer estar con usted, con tan ilustres copanelistas y con la audiencia de Teleamazonas. Mire, no hay ninguna dificultad, porque la Corte, respecto del único tema que se estaría pronunciando, uno entendería por segunda vez, es el tema de la reelección indefinida. Y claro, ciertamente la Corte en un dictamen del año 2014 dijo que era posible enmendar la Constitución estableciendo reelección indefinida, eliminando el sistema de reelección limitada, es decir, elección más una sola reelección para todas las dignidades de elección popular. Y es cierto que en el contenido del dictamen hace una serie de señalamientos respecto de que con la reelección indefinida los derechos se perfeccionan, de que se permite una mayor participación ciudadana, los derechos del candidato, etcétera, etcétera. Bueno, debo decir además que en el contenido del dictamen se cometen unos errores que son fatales, ¿no? O sea, en el dictamen del 2015. Sí, claro, o sea, decir que una elección implica democracia directa es una grosería de primer nivel. Y lo primero que le debo decir es que cuando usted aplica la regla stare decisis, es decir, la regla que te obliga a mantenerte en el precedente, no te obliga a mantener y perseverar en errores. En error. Ya, primera cosa. Segunda cosa, cuando usted habla de los sistemas de reelección en un sistema presidencial republicano, no es una cuestión de derechos fundamentales. Es decir, usted tiene naciones que tienen la reelección prohibida, México, El Salvador, Paraguay, y sistemas de los cuales tiene reelección indefinida, Venezuela, Nicaragua. El señor Evo Morales también pretende lo mismo, y luego en Ecuador y otros que tienen los intermedios.
Si nos podemos hablar de derechos fundamentales ahí, yo le puedo decir que la reelección indefinida viola derechos, tal como le puedo decir que la reelección prohibida viola derechos. No es un tema de derechos, pero sí le debo hacer presente un tema. Porque la preocupación es, si la Corte dijo esto, ¿tiene que mantenerlo? Este fenómeno ya se presentó en el año 2008. ¿Por qué? Cuando el entonces Tribunal Constitucional, cuyos miembros luego se transformaron en Corte Constitucional en Transiciones, estamos hablando de los mismos integrantes. Las mismas personas. Las mismas personas. Cuando se convoca a la consulta popular para la Asamblea Constituyente, emiten un pronunciamiento, una sentencia, la 008-2007-TC, en la que dicen que la Asamblea Constituyente no podía ejercer el poder legislativo, que la Asamblea Constituyente no puede nombrar funcionarios, que no los puede destituir, que no puede afectar al Poder Judicial, etcétera, que solo podían hacer un proyecto de constitución y nada más. Usted sabe, Virgilio, creo que fue constituyente, la primera decisión que toma la Asamblea en el mandato 1 es: destituyo funcionarios, nombro funcionarios, asumo el poder legislativo, digo que mis dictámenes no son impugnables ante el Poder Judicial. Entonces, unos muy ilustres abogados dijeron: la Asamblea Constituyente está contradiciendo una sentencia del Tribunal Constitucional y demandan la inconstitucionalidad. ¿Qué dice la Corte Constitucional? Ahora, dice: ocurre que cuando yo me pronuncio sobre una consulta popular solo puedo hacer ciertas cosas. No puedo decir si la nueva Constitución o la nueva norma es mejor o peor que la anterior. Solamente puedo decir si puedo hacer una consulta popular en determinadas condiciones. Razón por la cual todo aquello que dije relativo a que no podía ejercer el poder legislativo, no podía afectar el poder judicial, no podía nombrar funcionarios, todo eso que dije que no podía hacer pero que está haciendo, eso no es un precedente vinculante, eso es un obiter dicta. Y eso es lo que tiene que hacer la Corte hoy día. No le queda más. Porque la Corte solo puede decirme si puedo ir en este caso por la vía de la enmienda, si las preguntas están formalmente bien hechas, y nada más. No me puede decir que la Constitución es inconstitucional, pues. Entonces, esto solo es un obiter dicta. Ok. Doctor Hernández. A ver, me parece que en toda consulta popular hay un punto de intersección entre los temas políticos y los temas jurídicos. No se puede ahora decir que una consulta no tenga un carácter político. Obviamente una consulta popular tiene un carácter político, es una intersección entre lo jurídico y lo político, pero tiene que cumplir ciertas solemnidades. Creería yo, ahora seguramente eso vamos a discutir, que por privilegiar los objetivos políticos se han sacrificado algunos elementos fundamentales en materia jurídica. Y le corresponde a la Corte, porque si bien es cierto lo que nos señala Rafael, no hay que olvidar que ahora la Constitución establece dos elementos de diferencia fundamental con el régimen anterior de la Constitución del 2008, y es la declaratoria de un Estado constitucional y el segundo elemento, el papel preponderante que tiene ahora la Corte. Por lo tanto, le corresponde a la Corte hacer un análisis respecto de los temas del 104 de la consulta popular en función de lo que dice el 104 de la Constitución y de los temas de enmienda en función de lo que señala el artículo 441, que hay unas restricciones concretas. Diría yo que se han privilegiado los objetivos políticos. ¿Cuáles son estos? Buscar mayor oxígeno, mayor legitimidad, redefinir el campo de fuerzas políticas y sociales, redefinir también la relación al interior de Alianza País y obviamente también... Vamos a ir a los temas políticos, Virgilio, pero quizás tal vez conocer su apreciación respecto a lo que acaba de decir el doctor Ollarte, en el sentido de que si la Corte ya se pronunció sobre un tema que era contrario a lo que ahora se le está planteando por parte del presidente de la República, si puede corregir el error, como se dijo hace un instante. Yo coincido en que ese fallo, ese dictamen realmente tiene algunos elementos conceptuales muy complicados. Por ejemplo, el definir que, porque en el artículo 1 no está el tema de la alternabilidad, no hay un régimen alternativo. Ese es un error. Hay una confusión entre el principio democrático y el principio republicano. Mientras existan leyes de partidos, de elecciones periódicas, hay alternabilidad. Ese es, por ejemplo, uno de los errores. Sin embargo, creo que ya hay un precedente muy fuerte. Ya vamos a analizar los temas. Hay un precedente muy fuerte, porque la Corte dice dos cosas. Diferencia la libre postulación de la reelección. Y establece la Corte que el tema de la reelección es una ampliación y una garantía del derecho de participación. De tal manera que hay un precedente muy fuerte. Luis Fernando, sobre este tema, por favor. Sí, buenas noches.
La consulta tiene que ser ciudadana, no pueden apropiarse de ella los políticos que en lugar de pensar en el país, están pensando en los votos y en la próxima elección. Ni siquiera el presidente Lenín Moreno, autor de la consulta, ha dicho que es propietario de ella, porque espera que el pueblo se pronuncie. Y a mí me llama mucho la atención que ya estén pululando aquellos políticos que no piensan nunca en el Ecuador, sino en los votos y en la próxima elección, para adueñarse de la consulta popular, que tiene que ser ciudadana. El movimiento Tiempo de Cambio, que lidero en la provincia de Tungurahua y en el centro del país, va a impulsar activamente la consulta popular, pero sin apropiarse de ella. Pero hay que cumplir estas exigencias constitucionales y legales que dice Virgilio. Todas ellas. El presidente propone en la consulta la derogatoria de la ley de plusvalía, pero no para derogarla con el voto popular, sino para que los ciudadanos le den el mandato para presentar el proyecto. Esa fue una tesis en mi campaña electoral, porque yo luché frente a Virgilio Hernández cuando esa ley se aprobó en la Asamblea en el mes de diciembre. Pero yo no puedo decir ahora que esa es mi pregunta. No es mi pregunta. Ya es una pregunta de los ciudadanos. Es del presidente Moreno a los ciudadanos y son los ciudadanos los que tienen que pronunciarse. El hecho de que tenga ciertos matices inconstitucionales hace que esta consulta ciudadana, como usted refiere, tenga que ser echada abajo. De ninguna manera. ¿Por la Corte? De ninguna manera. La Corte Constitucional debería, por ejemplo, revisar aquellos tratados internacionales que son parte del bloque de constitucionalidad para que no haya disminución de derechos. Por ejemplo, en los derechos de participación. No puede una persona que ha sido condenada después de cumplir la condena ni siquiera volver a votar en su vida, en un país como en el Ecuador, en que el voto es obligatorio y aquel que no vota no tiene la cédula de votación. Y sin cédula ni siquiera puede sacar la factura. No se les puede entonces negar el derecho a trabajar, despojándoseles de por vida del derecho a elegir. Manuela, una de las propuestas que ha formulado el presidente de la República para convocar a esta consulta es que quiere recuperar el espíritu de Montecristi, así ha referido. Por favor, su opinión. Buenas noches. Buenas noches. Primero quiero aclarar que yo salí de Alianza País en el 2010. Bueno, le pusimos como fundadora. Fundadora, pero no se aclaró eso y a veces yo tengo que responder por cuestiones que no me corresponden. Segundo, yo creo que la consulta popular es evidentemente un hecho político y con todo el poder y el derecho del pueblo. Creo que este momento no solamente se necesita legitimar una elección que fue cuestionada por la idea del fraude, sino que también tenemos pues esta cosa que se ha dado en el Ecuador tan increíble de tener la oposición dentro del mismo grupo que llevó al poder al presidente. Entonces creo que el proceso de consulta popular va a legitimar el poder, va al mismo tiempo a procesar lo que nos han impedido hacer durante los últimos 8 o 10 años, diría más 8 que 10, porque los 2 primeros del gobierno fueron había una dinámica justamente por la constituyente. Entonces poco a poco se nos fue restringiendo el derecho de expresarnos. Tenemos una consulta popular cuando ahí sí la consulta era tan importante. Ahora oigo a algunos que no hay el derecho de tener la consulta. Sin embargo, nos impusieron para meter la mano en la justicia, lo cual para mí era una clara violación constitucional, sin ser doctora en leyes como ustedes. Por lo tanto, me voy a expresar como ciudadana, ¿no? Era una clara violación constitucional, ya que se impedía la separación de poderes, pero además fue el inicio de todo este proceso de cooptación de poder desde el Ejecutivo. Creo que en este momento no solamente tenemos el derecho de expresarnos, sino que hay la obligación de abrirnos el espacio para reconstruir la sociedad. ¿Para qué, Manuela? Para que la sociedad, primero me parece una dinámica que va a reconstituir la organización social, que va a convocar a la gente a repensar sobre lo que ha sucedido en los últimos años y a expresarse, espero yo, con mayor claridad respecto a las preguntas. Porque acordémonos que también tenemos ahí una enmienda, que es a la que se referían hace un momento, que es la de la reelección, que fue impuesta a la población a través de la Asamblea sin respetar lo que claramente se veía que era la petición de una consulta popular. Entonces creo que hay muchísimo que ver y creo que es el momento preciso y creo que es bueno para la sociedad en general la consulta. Ok, muchísimas gracias por esta primera exposición de nuestros invitados. Voy a dar la palabra a Natalie para que nos aporte con un reportaje que ella misma ha preparado. Por favor.
Muchas gracias, Andrés. El presidente Lenín Moreno expresó que la consulta popular se realizará en enero o comienzos de febrero del 2018 y que esta no será la única que se llevará a cabo durante su mandato presidencial. Al momento, la Corte Constitucional analiza el contenido de las preguntas, luego que de su visto bueno, el Consejo Nacional Electoral podrá efectuar la convocatoria al proceso electoral. Según analistas políticos, la consulta popular es una herramienta que busca legitimar al presidente Moreno, que triunfó apretadamente sobre su contrincante. Aumentar quizá el capital político, lograr mayor legitimidad. ¿Tiene un triunfo en todas las preguntas? Sí, por supuesto que sí. Pero también ahí hay que preguntarse, ¿va a ganar en todas? La consulta es un riesgo político y en el caso de que pierda una, ¿no? Va a aparecer como derrota aunque gane en las otras 6. Y por eso es que los expertos políticos le dirían a un gobernante que haga una consulta únicamente si sabe que va a ganar. Considerando que Moreno goza de alta popularidad, los resultados previsibles de la consulta conferirían un voto de confianza al primer mandatario. Sin embargo, popularidad no siempre se traduce en votos. En la última consulta que convocó Rafael Correa en el año 2011, él tenía alrededor de un 65% de aprobación en ese momento y casi pierde la consulta en varias preguntas. La única de las 7 preguntas que no busca revertir iniciativas tomadas por Rafael Correa durante sus 10 años de mandato tiene que ver con la no prescripción de delitos sexuales contra menores. El resto apuntan a descorreizar las instituciones del país. El país no puede girar alrededor de lo que ha hecho o ha dejado de hacer el presidente Correa. La reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana que el presidente Lenín Moreno plantea en su consulta popular contempla el posible cese de las autoridades designadas por dicha institución, como el fiscal, contralor, superintendente, jueces nacionales, entre otras. La decisión, tras un proceso de evaluación, la adquiriría el Consejo Transitorio. En el caso del contralor, que se nos quiso endigar o asumir una responsabilidad personal de uno de los designados, nosotros demostramos de que los concursos son transparentes. Está claro el camino y la hoja de ruta, ¿no? Tomarse las instituciones de control. Con respecto a las preguntas que incluyen el cuidado del medio ambiente, el colectivo Yasunidos aseguró que extender a 50.000 hectáreas la zona intangible, que es el espacio en donde se prohíbe todo tipo de actividad extractiva, no es suficiente para la protección del ecosistema. En este sentido, piden a la Corte Constitucional que reformule la interrogante. Que se definan justamente los alcances de la misma. Desde Guayaquil, el alcalde Jaime Nebot y el ex candidato presidencial Guillermo Lasso respaldaron todas las preguntas de la consulta. Daremos sí a todas las preguntas que se plantean en esta consulta, porque son los mismos temas que prometimos consultar durante la última campaña. Algunos temas de importancia, como la ley de comunicación, el alcance de la auditoría de la Contraloría, el papel de las Fuerzas Armadas y la contratación colectiva para los trabajadores del sector público, quedaron por fuera de la consulta. Nos habría gustado que de la misma manera que ha recogido las inquietudes de los empresarios, hubiese recogido las inquietudes también de los trabajadores. Respecto a la ley de comunicación, el presidente sostuvo que no está de acuerdo en derogarla, pero sí en reformarla. Y a partir entonces de esto que ha ocurrido en el transcurso de los últimos días, se enciende el debate sobre las preguntas y también sobre la validez de la consulta. ¿Tiene la política o lo político preeminencia sobre lo jurídico? La buena política, por supuesto. Las 7 preguntas son arrolladoras porque penetran en el alma mayoritaria de los ecuatorianos que quiere un cambio. Después del mes de enero, de triunfar el sí de manera arrolladora, ¿qué pasará con el presidente Lenín Moreno, que habrá adquirido un poder que ningún presidente en menos de 6 meses ha adquirido en el pasado? Pero ¿por qué se ve que va a ganar la consulta popular? Por el contenido, alcance, dimensión de las preguntas que sintonizan con la demanda mayoritaria de los ciudadanos de un cambio. En segundo lugar, por el momento. Es un buen momento. Y en tercer lugar, por la altísima popularidad y credibilidad del presidente Moreno. Un presidente con una credibilidad baja,
con una popularidad por los suelos, no podría tener la iniciativa que ha tenido el presidente Moreno. De allí entonces que pasado diciembre y en medio del mes de enero del próximo año tendremos a un presidente Moreno sumamente fortalecido que deberá encarar inmediatamente el desafío económico. Vamos a tener 3 meses de política y en enero vendrá el tema económico. Definiciones políticas. Este es un compás de espera, es un colchón que el gobierno está construyendo para entrar después en lo importante, en lo económico. Hoy por hoy, la consulta entonces nos lleva por una etapa interesante para promover aquellos cambios y sobre todo para que el presidente, con un poder mucho más consolidado, puede impulsar los cambios económicos que el Ecuador espera, comenzando con la derogatoria de la ley de plusvalía inmobiliaria. Doctor Hernández, por favor. A ver, como yo he señalado, evidentemente la consulta tiene unas intencionalidades políticas, ¿no? Y estas son las que se están privilegiando. Pero uno puede analizar y decir, a la Corte le corresponde cumplir un papel determinante. La misma pregunta 1 que ya hacía referencia Luis Fernando Torres, respecto de la muerte civil y política. Bueno, esta es parte del populismo penal, ¿no? O sea, podemos estar de acuerdo los que estamos aquí y seguramente la mayor parte de la población. Pero la Corte no puede obviar lo que dice la Constitución en el artículo 11, al mismo tiempo lo que dicen muchos instrumentos internacionales, que dice que para el ejercicio de los derechos, por tanto está hablando de derechos, se regirá por los siguientes principios. Nadie puede ser discriminado. Y una de las razones por las que no se puede ser discriminado es por el pasado judicial. Por lo tanto, ¿se puede modificar esto? Por supuesto. ¿Cuál es la vía? Ya no la enmienda, según dice el 441 de la Constitución. La vía es la Asamblea Constituyente. Luego, yo creo... Pero me suena el mismo argumento que utilizan en España para lo de la independencia de Cataluña. No se acepta la propuesta de ese referéndum que se hizo en Cataluña porque es inconstitucional. Es el mismo principio, la misma base. No, a ver, pero es que, ¿cómo está diseñada nuestra Constitución para la modificación? Nuestra Constitución abre distintas vías, y todas las vías son legítimas. La una en la enmienda, la otra la reforma y la otra la Asamblea Constituyente. Y lo que hace la Constitución es graduar qué cosa se puede reformar a través de enmienda, a través de lo que propiamente es reforma y a través de lo que es constituyente. Creo yo que hay otros temas, como por ejemplo los temas relacionados con materia ambiental, que no hace falta la consulta, que ya se puede hacer. El artículo 1 de la Declaratoria de Interés Nacional establece lo máximo, el 1 por 1000. Si se ocupa el 0,3, hace falta un decreto. El tema de no extraer minerales metálicos, eso ya está. Por lo tanto, se puede efectivamente incluso proceder. Está ahora en el Código Ambiental, está en la propia Constitución. Y la inclusión que se pretende en el 407 no elimina lo que está en el primer inciso del mismo artículo, que es la capacidad de que el presidente, por vía de excepción, pida la posibilidad de poder también explotar áreas intangibles. Gracias, Virgilio. Doctor. Mire, la consulta popular es un derecho, y es un derecho de los ciudadanos, no es un derecho de quien se le da la gana convocarte. ¿Ya? ¿Es facultad de ellos? Sí. Nosotros de responder. Pero hay que cumplir ciertas exigencias constitucionales. Y lo que revisa la Corte no es ni la conveniencia o inconveniencia de lo preguntado. Eso es. Si le agrada o le desagrada, si le parece estupendo o no. Si beneficia a Pepito o Juanito. En lo absoluto. Solo tiene que calificar. Primero, según el artículo 443 de la Constitución, si la vía empleada es la correcta. Es decir, ¿puedo preguntar esto por enmienda? Por ejemplo, reelección presidencial, ya nos dijo que se puede preguntar por enmienda. No me va a decir ahora que no. ¿Ya? El tema de transformar, de establecer un órgano transitorio y de cambiar la conformación del órgano definitivo, ya ocurrió el 2011 con el Consejo de la Judicatura, así que no hay que mirar para otra parte. Igualito está, ¿ya? Y el resto de preguntas. ¿Y qué más tiene que calificar? Porque no es que a mí me parece que es inconstitucional. Obviamente si voy a reformar la Constitución, pues esa es la finalidad de la consulta, pues. La Constitución hoy día dice una cosa y mañana dirá otra, si la ciudadanía dice que sí. Entonces, ¿qué le puedo calificar? Que la pregunta no induzca, que tenga un lenguaje sencillo, que se me pregunte un tema en cada pregunta, no que haya preguntas argolladas. ¿Da? De que te dije sí, le dije sí a dos cosas, yo tal vez quiero decir sí a lo uno y no a lo otro. Hasta ahí nomás llega la Corte Constitucional, tampoco le demos a la Corte el poder que no tiene. Además, la Corte ya ha dicho pues, cuál es el límite de sus propios pronunciamientos cuando ha dicho algo en consulta popular. Ya lo ha dicho. Ahora, respecto de otros temas, esa primera pregunta,
relacionada con la inhabilitación. El régimen, cierto es que uno tiene derecho a ser candidato, cierto es que uno tiene derecho a ocupar función pública, pero hay un régimen de requisitos. Por ejemplo, para ser presidente de la República, 30 años, no va a venir un tipo de 28 a decirme que está siendo discriminado. Pues. Y también hay un régimen inhabilitatorio en el artículo 113. Hay una serie de personas que no pueden acceder a dignidades de elección popular. Eso será, pues, violación de derechos fundamentales. Vamos a ir a la reelección más adelante, doctor. Quisiera darle la palabra a Manuela, por favor, su apreciación de esta primera parte del programa. Primero, si está lo jurídico sobre lo político o al revés. Yo creo que el poder es del pueblo, es del soberano, y creo que por lo tanto una consulta popular legitima lo que dice el pueblo y lo que desea el pueblo. Ya está. Desgraciadamente, ahora se habla de mucha institucionalidad, pero los primeros en haber destruido la institucionalidad fueron los mismos de Alianza País desde el 2010, ¿no? Hace un momento no contesté si es que se buscaba realmente el regresar a los principios de Montecristi. Sí, me olvidé. Pero evidentemente creo que no solamente lo ha dicho el presidente Moreno, sino que lo estamos viendo. Y por eso yo apoyo la consulta, yo apoyo el proceso y apoyo lo que ha dicho hasta ahora el presidente Moreno. No tengo ninguna relación con él, pero apoyo porque justamente siempre, desde el día que salí de Alianza País, estuve defendiendo los principios que fueron claramente violados desde el 2010 hasta ahora. Y creo que no hay nada que discutir. Ustedes sabrán la cuestión de las leyes, etcétera, pero yo como representante de la ciudadanía, como una ciudadana más, creo que nuestro derecho es el expresarnos libremente, informadamente también, espero que se haga muy amplio, y que se regrese a estos principios que fueron el origen de este proceso y que habrían realmente mayor libertad y sobre todo mayor participación y mayor importancia a lo que decía el pueblo. Ok, muchísimas gracias, señores. Vamos a ir a una pausa y volvemos en un instante para continuar con la segunda parte de este programa. La primera pregunta de la consulta popular está centrada en la lucha contra la corrupción y es la siguiente. ¿Está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución de la República del Ecuador para que sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilidad para participar en la vida política del país y con la pérdida de sus bienes? La segunda interrogante se refiere al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y está redactada así. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros y que el Consejo, que asuma transitoriamente sus funciones, tenga potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos? La tercera pregunta de la consulta popular es sobre la reelección indefinida y está formulada de la siguiente forma. Para garantizar el principio de alternabilidad, ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas por una sola vez para el mismo cargo, recuperando el mandato de la Constitución de Montecristi y dejando sin efecto la reelección indefinida aprobada mediante enmienda por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre del 2015? La cuarta interrogante relacionada al sector de la construcción está planteada de la siguiente manera. ¿Está usted de acuerdo con que se derogue la ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos conocida como ley de plusvalía? El cuidado del medio ambiente toma las dos próximas preguntas de la consulta popular. ¿Está usted de acuerdo en incrementar la zona intangible en al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas? Y la sexta pregunta, ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos? Y la última, pero no menos importante interrogante de la consulta, ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes? Es importante destacar que 6 de las 7 preguntas tienen un anexo que determine la forma de cómo se llevará a cabo las propuestas en caso de que gane el sí.
Recordemos que el presidente Moreno recibió 2.739 propuestas para la consulta de 700 ciudadanos entre colectivos, organizaciones, funciones del Estado, gobiernos descentralizados y sector privado, por lo que afirmó que algunos de los temas sugeridos que no fueron incluidos se convertirán en propuestas de ley del Ejecutivo o reformarán parte de la agenda de la Asamblea Nacional. Bien, entonces vamos a provocar en la segunda parte de este programa una reflexión, un debate sobre el contenido de las preguntas. Y quizás podemos empezar con usted, Virgilio. El tema más controversial, más difícil de resolverlo es el de la reelección. ¿Cuál es la apreciación que usted tiene para después escuchar al doctor Ollarte, que lo interrumpí hace un instante? Sí, a ver, en primer lugar, el tema de la Constitución hay que ver como un cuerpo unitario, coherente, complejo, de tal forma que no puede ser que indirectamente, a través de una pregunta, se busque modificar otros ámbitos de la Constitución. Por ejemplo, respecto a lo que señalaba Rafael, quizás después ampliamos, pero no quiero dejar de contestar este tema. Yo creo que en lo que dice la Corte en el dictamen del 31 de octubre del 2014, hay dos temas que son fundamentales. El primero, diferencia la Corte entre la libre postulación y la reelección. Dice que es una ampliación de derechos porque las personas que han estado 2 veces en un mismo cargo pueden volver a presentarse. Eso puede ser de una élite, efectivamente. Pero dice que al mismo tiempo es un derecho del conjunto de la sociedad porque tiene la posibilidad de elegir a quien ellos consideren. Es el primer tema. El segundo tema que dice la Corte es que señala que a través de esta medida se amplía y se garantiza los derechos de participación. Por lo tanto, ¿se puede modificar? Sí. ¿Cuál es la vía? La constituyente. No la enmienda. Tercera cosa importante. Yo creo que cuando se trata de estos temas hay algo de colonialismo mental. Porque si eso pasa en Alemania, entonces se dice madurez democrática. Si eso pasa en el Ecuador o en Bolivia, se dice que es antidemocrático. Y enseguida el argumento es que no son los mismos regímenes. Yo digo para peor, pues, porque en el régimen parlamentario la mayoría sostiene al gobierno. No hay ahí la división de poderes, sino es la mayoría la que sostiene al gobierno. Cuarto tema, el hecho de que exista la reelección no garantiza la elección. Por eso creo yo que hay mucho de desconfianza en la ciudadanía. En el 2014... el 70% de las autoridades que se presentaron a los procesos de reelección perdieron. De tal manera que ahora, casi 40 años después del retorno a la vida democrática, hay mayor madurez democrática en la ciudadanía. Y quinto, en el oficio que se presenta, hay un problema conceptual muy complejo, y es que se pretende que las normas sean retroactivas tal cual está presentada. Okay. Todo eso tendrá que analizar la Corte. Lo que más me llamó la atención es esto del colonialismo ideológico, doctor. Mire, yo puedo estar a favor o en contra de la reelección indefinida, estar a favor de la prohibición de reelección. Son cuestiones de sistema, dejémonos de tonteras ya. Pero por lo menos si usted quiere implantar un sistema de esa naturaleza, pregunte, pues. O sea, dejémonos ya del tonteíto, pues. Porque si son los mismos constituyentes de Montecristi los que se gastaron hablando en contra de las reelecciones indefinidas y de que esa cuestión lo que hacía era maltratar la participación ciudadana. ¿Por qué? Porque solo los partidos y movimientos, según el 112 de esta Constitución, solo ellos pueden presentar los candidatos, porque usted no puede ser candidato independiente. En eso nos acordó que volvió para atrás, ¿no? ¿Qué tal si usted tiene candidato eterno, pues? ¿Y el resto? Si esto no es una cuestión de derechos fundamentales, los políticos les encanta inventarse esto de que aquí hay algún tema de derechos fundamentales y buscar cortes y tribunales para que les den diciendo lo que ellos no pueden lograr en las urnas. Porque así lo hicieron en Costa Rica, porque fueron los primeritos, pues, y con un tribunal respetable, pues, a decir de que la prohibición, de que la limitación de la reelección violaba los derechos del pobre expresidente Arias, pobre hombre. Y luego hicieron lo mismo en Honduras y en Nicaragua. ¿Y en Colombia qué pasó? Lo contrario, pues, 400 y pico de páginas diciendo cómo los sistemas de reelección indefinida violan los derechos de participación de los ciudadanos. Si es para hablar de esas cuestiones, yo puedo sentarme aquí a decirle 5 horas cómo una reelección indefinida viola. Ahora, si queremos hablar de política, seamos serios y hablemos de política. ¿Qué ha pasado en Iberoamérica con las reelecciones? Si usted quiere, si le parece estupenda la reelección del señor Balaguer en República Dominicana o de los títeres de Rafael Leonidas Trujillo, si usted quiere los sistemas de reelección indefinida tipo Gaspar Rodríguez de Francia, luego Carlos Solano López y su hijo, Francisco Solano López,
Me va contando nomás qué tal las reelecciones indefinidas, qué pasó en Perú con Fujimori. Entonces sigamos nomás, pues, porque el señor no me está hablando de la reelección. Ellos me están hablando de la reelección de su único candidato. Ok, Virgilio. A ver, yo creo que en primer lugar es fundamental señalar que nuestra Constitución señala que todos los derechos aquí son del mismo valor, son de igual valor. De hecho, cuando utiliza la expresión derechos fundamentales únicamente en el artículo 12 para referirse al derecho fundamental del agua, de tal manera que aquí todos los derechos son del mismo valor. Segundo, vea, no es el argumento, yo por lo menos puedo decir, yo provengo de una tradición de izquierda, por lo tanto el tema de la continuidad es un tema que para mí no es extraño que pueda pasar en un régimen político, ¿sí? Y respecto de este tema, aquí hay una confusión, se confunde entre el principio democrático y el principio republicano. Mientras existan elecciones, hay principio democrático y ganen, quien les decida, el pueblo en la mayoría, hay principio democrático. Eso solo termino. Y el principio republicano es que exista ley, es que exista constitución, es que exista partidos, es que existan elecciones libres. No, entonces yo lo único que estoy señalando es concluyendo este argumento de que mientras existan estos dos elementos, son elecciones democráticas y es del pueblo el que decide. Hay que dejar de desconfiar del pueblo. Gracias, Virgilio. Ciudadano, ojalá algún día estos señores políticos le permitan contestar a usted. ¿Le gustan las reelecciones indefinidas? Diga que sí. ¿No le gustan las reelecciones indefinidas? Diga que no. Pero estos señores tienen problema con que usted conteste, pues. ¿Por qué? Porque lo que no pueden lograr con el voto lo quieren lograr a través de tribunales. Esa es una cuestión impresentable, porque te hablan de democracia y a uno ni siquiera le dejan decidir sobre si a mí se me da la gana como ciudadano decir que sí o no a la reelección indefinida. ¿Cuál es el problema? Si la gente quiere que el expresidente Correa vuelva, va a votar que sí. ¿Cuál es el problema? Si no, va a votar que no. Y como en el Ecuador usted cambia de constitución cada 5 segundos, volveremos a debatir sobre estos mismos temas en el año 2020, en el año 2025. Ok, gracias. Ahora sí, Luis Fernando. Reelección, ¿no? El país necesita de líderes y dirigentes de primera que estén dispuestos a servir la causa del Estado, del municipio, de la provincia, de la junta parroquial. No necesita de organizaciones políticas de segunda que se convierten en una especie de prisiones para los líderes que pueden generar grandes cambios en el país, en el municipio, en la provincia y en la parroquia. Y bueno hubiera sido que también se le preguntara al pueblo ¿qué opina de que sea tan difícil en el Ecuador participar como candidato? Porque si no tiene uno el auspicio de una organización política con cierto número de firmas, simplemente no puede ser candidato. Hay que abrir las puertas de entrada a la política. Sigue siendo el Ecuador un sistema poco competitivo en lo electoral. Es casi mercantilista, dirían algunos, en lo económico. Libertad completa. Por ejemplo, para elegir, para presentarse, pero con límites. ¿Y por qué entonces se lo limita a un expresidente? Pero con límites. ¿Por qué razón? Porque la reelección indefinida y limitada de aquellos que manejan recursos económicos les coloca en una situación de privilegio tal que no cabe que puedan estar permanentemente en el mismo cargo. Por eso, con mucho acierto, en 1994, lo que fue confirmado en 1998, a los presidentes se les prohibió la reelección, salvo pasando un periodo. Claro. No así a los concejales, no así a un alcalde y no así a un miembro de junta parroquial. El gran problema ha sido la reelección indefinida e ilimitada de los presidentes de la República. Y por eso fue bastante sana la modificación que se hizo en 1994, que se incorporó en 1998. Debo decir algo, la Constitución de Montecristi, la del 2008, es una de las peores que ha tenido la República en cuanto a la organización del poder. Pues con esa Constitución que le dio tantos motores y tantos aceleradores al grupo gobernante, se levantó en el país un régimen de corte autoritario, que es el que ahora los ecuatorianos mayoritariamente queremos cambiar. Manuela, la reelección, por favor. Bueno, esto cuando preguntó lo del colonialismo, yo creo que son completamente diferentes los países. Hemos visto lo que ha sucedido aquí en 10 años de gobierno, ¿no? Estamos viviendo la peor vergüenza de tener a un vicepresidente en la cárcel y en vacaciones, ¿no? Y sobre todo creo que el espíritu de Montecristi era justamente crear mayor libertad, tanto que se creó el quinto poder, en donde los ciudadanos, el pueblo, era el que iba a
realmente a ejercer mayormente el poder. Sin embargo, terminamos, y coincido, aunque sea del lado opuesto de mi pensamiento, en que terminamos con un gobierno totalmente autoritario, vertical, impositivo, lo que vimos en las enmiendas del 2011. Y justamente fue, bueno, ahí veía, ¿no? La gente, normalmente los presidentes no convocan a consulta cuando no tienen la seguridad de ganar. Probablemente era así porque era voz populi, que ninguna persona, o la gran mayoría de personas estaban en contra de la reelección. Y creo que ahora tenemos que recuperar el espíritu de Montecristi. Me asombra como Virgilio, que fue un constituyente, este momento defienda la tesis, trate de arreglar las tesis de diferente manera. Uno de los puntos fundamentales del espíritu de Montecristi era justamente la no reelección. Se discutieron muchísimas cosas y sobre todo la priorización del poder ciudadano. Entonces, luego vemos, y también, y a mí me parece bien importante, porque yo puedo haber contribuido en ese proceso de cambio, pero siempre he creído que lo único que garantiza nuestros derechos a largo plazo, a corto y largo plazo, es la institucionalidad del Estado. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, lo que pasa en Colombia, como decían, ¿no?, que yo observo desde afuera, por supuesto, no con tantos libros ni tanto conocimiento teórico, digo, en Colombia, a pesar de ser un país reconocido como uno de los más conservadores, si no el más conservador de América, han tenido resoluciones totalmente liberales, o sea, abiertas, de avanzada, ¿no? Eso se da cuando hay institucionalidad. Pero cuando tenemos lo que hemos tenido en los últimos tiempos, en donde, cuando por ejemplo le oigo al señor Edwin Jarrín protestando porque se va a cooptar, lo que se quiere es cooptar los poderes. Tomar las instituciones de control, dijo. No sé si reírme o realmente reaccionar con mucha rabia. ¿Cómo me pueden hablar a mí de que se va a cooptar los poderes cuando hemos tenido un gobierno absoluta y para mí totalmente cooptador de poderes y dictatorial, para mí, ¿no? Así lo he dicho muchas veces, porque no se respetó la Constitución, porque se quitó, se entregó el poder, o se tomó el poder del quinto, el de la ciudadanía, para el manejo político del gobierno, y así en todo, ¿no? Okay. Muchas gracias. Vamos a ir a otra pausa, tenemos que ir a la publicidad y retornamos para presentar el tercer segmento de nuestro programa. Vamos entonces al tercer segmento del programa. Quiero dar la palabra al doctor Ollarte porque ya hemos revisado de alguna manera la pregunta sobre la reelección, pero hay otras preguntas y otros temas que generan controversia. Quizás, por ejemplo, lo del Consejo de Participación Ciudadana. Yo creo que el presidente Moreno no se compró el conflicto de eliminar el Consejo y que nos pongamos a discutir si la eliminación del Consejo implicaba como es transformar los elementos constitutivos del Estado o alterar la estructura fundamental de la Constitución. No se compra eso. Hace lo que se hizo en 2011. Entonces dice, voy a establecer entonces un consejo transitorio, lo mismo que ocurrió en 2011 con el Consejo de la Judicatura, y voy a cambiar las reglas de designación del Consejo Definitivo. Lo que hace, y me parece bien, es en el Consejo Definitivo democratizar el órgano, porque ese Consejo de Participación Ciudadana hoy día no es un órgano electivo. No representan a la ciudadanía, ellos solos. No controlan la corrupción, que es gran parte de su labor. Básicamente ejercen la potestad nominadora. En las naciones democráticas, uno tiene funcionarios que no son electos. Contralor, superintendentes, defensor del pueblo. ¿Pero quién los designa? Pues órganos que ejercen la representación popular. ¿Pero qué nos asegura que esos que van a ser elegidos por el pueblo? Ninguna certeza. Pero por lo menos, usted vaya y vote, pues. Es decir, porque van a ser electivos, pues. Entonces yo por lo menos algo tengo que decir. Ah, no, es que hoy día usted sí participa porque los puede realizar veeduría. ¿Cómo les va a los veedores, pues? Sí, no, claro. Y eso será un mecanismo de participación popular amplia. Que yo vaya y diga, ¿sabe qué tal fulano ha hecho tal cosa? No, señor, yo tengo derecho a elegir cuando el órgano del poder público ejerce facultades tan importantes como la nominadora. Okay. Y por último, el Consejo Transitorio no es elegido pues por un grupo de amigos, por lo menos el presidente de la República presenta la terna, ¿no? Y es la asamblea donde se amplía la representación popular quien va a terminar haciendo la designación. En vista de la minoría absoluta que estoy en este panel, quiero hacer una puntualización muy breve. Pero es la expresión del Ecuador, esa minoría en la que está usted. No, creo que es así. Pero quiero decir dos cosas simplemente. Con lo que aquí se ha discutido, se ha hecho obvio que el objetivo fundamental, o podría uno entenderse, es que como no se le pudo ganar a correr en las urnas, ahora se pretende prohibirle. Y la segunda cosa que quisiera decir es que fue ese gobierno precisamente de Alianza País el que ganó, no el señor Lasso, que ahora es el adalid de esta consulta. Respecto de la pregunta,
del tema del Consejo de Participación Ciudadana. Yo no voy a defender el Consejo, no tengo por qué hacerlo. ¿Sí? Quiero decir que el principal error del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha sido pensar que en ellos se recogía las expresiones de participación y las posibilidades de control social, en lugar de desatar la energía de la sociedad, tanto para que participe como para que controle. Creo que ese ha sido el principal error. Luego, a mí me parece que el proponer el que ahora sea por elecciones, y además las elecciones no pueden participar los partidos, habrá que ver otros mecanismos. Eso me parece que es correcto, podía haberse hecho mediante la ley, no se necesitaba de consulta, no es un tema polémico, más creo que hay acuerdo entre los sectores para ir a esa reforma que habría sido más rápido. ¿Qué es lo que llama la atención? Llama la atención que finalmente se está haciendo lo mismo que se critica. Se critica que se puede tener y que las instituciones han estado en función de una persona. Bueno, ahora no solo una persona, sino el Consejo en su conjunto va a venir de ternas planteado por el propio Ejecutivo. Pero en el transitorio. Sí, en el transitorio, por eso. Pero mire la facultad que se le está dando. Se le está dando la facultad inconstitucional, no es que se puede vincular de manera indirecta, de que pueda evaluar a todas las autoridades. Yo no sé qué va a decir Luis Fernando, qué va a decir el presidente de la Asamblea. Eso está contra lo que señala el artículo 120, numeral 9, que establece que la posibilidad de evaluar, de fiscalizar al Consejo de Participación Ciudadana y a toda la función le corresponde a la Asamblea. Están dándole una facultad poderes que no le omnímodos. ¿Qué habría pasado? ¿Qué habríamos dicho? Si a Correa se le habría ocurrido realizar este planteamiento y hacer esta reforma. Pues. ¿Sí? ¿Pero qué se habría dicho? ¿Qué se habría dicho? Entonces yo sí digo, si se quiere modificar y fortalecer la institucionalidad, no se puede hacer lo mismo que se está criticando. Tan mal pensada y concebida fue la Constitución de Montecristi del 2008 que se le entregó al Consejo de Participación Ciudadana la participación. El Estado, o más bien el grupo gobernante, se apropió de la participación ciudadana a través del Consejo de Participación. Fue un mecanismo de corte corporativista, fascista, que se incorporó el 2008. Hace bien entonces el presidente Lenín Moreno en cambiar la naturaleza de este organismo para que tenga un origen democrático. Aquellos que van a seleccionar y designar al Contralor, que sean elegidos por el pueblo, por nosotros, cuando ejercemos el derecho a votar y a decidir. Sobre el Consejo de Transición que le preocupa, Virgilio. El Consejo de Transición... Que tiene la capacidad de cesar a los funcionarios de control. El Consejo de Transición no debe llamarnos la atención porque ya hubo el Consejo de Transición de la Judicatura. Ese sí, que metió las manos y los brazos en la justicia. Este otro, al menos, va a estar compuesto por personas que serán elegidas por la Asamblea de ternas que envíe el presidente. En cuanto a las competencias, claro, no pueden sustituirle a la Asamblea, pero deberán por lo menos limitarse a hacer una auditoría, ver cómo fueron los concursos, qué pasó, que también designados estuvieron aquellos que ocupan ahora las funciones de control, sin convertirse, por supuesto, en legisladores fiscalizadores. Ok. Manuela, por favor, el Consejo de Participación Ciudadana. A ver, yo creo que el Consejo de Participación, es más, hasta contribuí en eso cuando estaba yo en funciones, cuando era el tiempo de la Constituyente. Yo creo que era un anhelo en aquel tiempo de la historia, ¿no? Cuando se vayan todos y el poder ciudadano. Desgraciadamente, el proceso ya de construcción de ese poder terminó en lo que ya hablamos hace un momento, absolutamente cooptado por el Ejecutivo correísta, porque todos los funcionarios de ahí tienen alguna relación con el gobierno de Correa. Pero creo que me parece absolutamente legítimo que a este momento no se podía haber, y bien está que no se haya dicho se elimina porque hubiera sido inconstitucional, ahí sí, pero además se hubiera perdido un gran avance. Y creo que este rato con la propuesta de la elección popular se legitimarán más los miembros. Respecto a las ternas, pues ya han dicho ustedes, ya hubo antecedentes de estos y no vemos otra forma. Aparte de eso, respecto al análisis de las funciones, pero si acabamos de tener un contralor elegido con la mayor puntuación que está fugado de la justicia, ¿no? Entonces, no nos hablen de que, tenemos el derecho, la ciudadanía tiene derecho de sentirse representada y sentirse que realmente la función del Estado represente los deberes de uno, ¿no? Ok. Entonces... Gracias, Manuel. Sí. Vamos a terminar una ronda final. Doctor, su apreciación ya para cerrar. Ciudadano, si usted está de acuerdo con la reelección indefinida, vote sí. Vote no. Si no está de acuerdo, vote sí. Si usted cree que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social implica participación ciudadana y hay control social, vote no. Si usted cree que lo ha hecho mal,
vote sí. Si usted cree que a los corruptos que han estado metiendo las manos, testaferros, lavadores de activos, asociación ilícita, toda esta cuestión, que deben ser inhabilitados, no solo para ser candidatos, sino para toda función pública, vote sí. Si está de acuerdo con que esa gente siga ejerciendo el poder, vote no. Es decir, ciudadano, exija su derecho a pronunciarse, ya no pues sobre casinos, sobre gallos, toros y ese tipo de cosas, sino sobre temas que son harto importantes en la vida política de la nación, y no se deje engañar en el sentido de que, no, esto lo podemos hacer vía ley cuando están en la Constitución, o que le digan que en Alemania o que en Bielorrusia se hace de determinado modo. Piense en Ecuador, la Constitución es para Ecuador y no para la República Centroafricana. Ok, Virgilio, así mismo, rapidito. Sí, a ver, yo quiero expresar que en mucho de lo que existe hay prejuicios, hay colonialismo mental, vuelvo a repetir. Yo le digo a los ciudadanos, y lo digo también con absoluta claridad, que miren en este momento quién defiende la propuesta de consulta y al mismo tiempo quienes de alguna manera y de forma fundamentada nos hemos opuesto también a... No, yo no diría opuesto. Yo ahora lo que planteo es que la Corte tiene que cumplir un papel para ver qué es lo que finalmente sale. Quienes anticipadamente apoyaron y quienes ahora, antes del dictamen de la Corte, también se pronuncian, yo pienso que tienen que ser identificados por la ciudadanía. Vean qué intereses efectivamente están atrás de quienes ahora son los que defienden esta propuesta sin que vaya a la Corte Constitucional, que es el mecanismo que está establecido por nuestra Constitución, y luego de eso habrá que ver qué mismo queda y cómo nos pronunciamos frente a esas preguntas. Doctor Torres, por favor. 2 de las 7 son las mejores preguntas para el ciudadano. La primera, la que permitirá aplicar mano dura a los corruptos para que no se vuelvan a repetir estos hechos de corrupción que a todos avergüenzan. Y la segunda, la pregunta que le dará la fuerza al presidente Moreno para que derogue la ley de impuesto a la plusvalía inmobiliaria. Nunca más un impuesto que despoje del patrimonio a los ciudadanos y que condene al desempleo a quienes están trabajando en la construcción. Ok, Manuela, con usted terminamos. Bueno, yo creo que los ciudadanos tenemos el poder y por lo tanto este es un momento clave para recuperar el camino hacia la democracia. Creo que faltaron preguntas, creo que las enmiendas debieron haberse anulado todas por principio democrático, pero creo que la respuesta está en todos nosotros. Es un momento tan clave que creo que este debe ser un tema que se debe discutir en todo nivel y hacerlo ampliamente ciudadano y que el pueblo decida. Muy bien, muchísimas gracias a Luis Fernando Torres, Virgilio Hernández, Rafael Ollarte y Manuela Gallegos. Quiero insistir en lo que dijimos al inicio del programa, que también fueron invitados para esta emisión de Hora 25 funcionarios o gente cercana al gobierno de Lenín Moreno. Lastimosamente, no contamos con su participación. Gracias por atender este programa. Felicidades. Hasta la próxima semana. Teleamazonas presentó Hora 25.